Llegó el momento que menos esperabas, terminaste con tu pareja. Sentimientos como la melancolía, la tristeza, el abandono, la ira y muchos más sentimientos son acompañados por esa sensación que sientes que tu corazón está totalmente solo, que estás desválido, que no hay un futuro afectivo y que te proteges. Esto lo puede sentir un paciente tuyo o en algún momento nosotros como personas, como humanos, pudimos vivir este proceso, la ruptura de una pareja. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de los tipos de duelos y las propuestas para trabajarlos. Bienvenidos. Previo a iniciar a escuchar este podcast, te recomendamos escuchar nuestro primer podcast sobre los tipos de duelo y las diferentes etapas que puedes vivir. Este te complementará tus conocimientos con este podcast que estaremos a continuación. Como una propuesta para trabajar los tipos de duelo de ruptura de pareja, vamos a plantear lo siguiente. Lo primero que buscaríamos sería un duelo sano. En este caso sería todo el proceso de duelo que, independiente de las fases que incluya o la duración de estas, sigue su curso y conduce a la aceptación de la pérdida. La persona que no se está estancada en ninguna fase y permanece en algún tiempo mayor y suele ser porque necesitan procesar más aspectos que tienen que ver con las emociones de esa fase. No se puede considerar patológico una persona que esté meses tristes y con mucho dolor. Si examinando sus circunstancias su pareja le dejó por sorpresa, tenían una relación estupenda y además estaban muy enamorado o enamorada de esa persona que nos ha dejado, que se consideraba la pareja ideal. Tampoco se puede considerar enfermizo un duelo donde la emoción que prevalezca durante mucho tiempo sea la ira o el rencor. Si la relación se ha acabado rodeada de mentiras, infidelidades o por ejemplo en situaciones donde se acaba y la otra persona ya tenía todo previsto y atado para salir favorecido tanto económica como personalmente, será de mejor camino. Lo que nos puede ayudar a ver si está estancado o no en alguna fase o no en tanto en el tiempo, sino en las circunstancias y características específicas del paciente, cómo se está procesando esas emociones, qué se dice si son siempre las mismas cosas o si se ha entrado en círculos viciosos o pensamientos obsesivos, autodestructivos, distorsionados o si se empieza a solucionar soluciones del futuro, si se tiene alguna perspectiva más positiva de dicho futuro. Duelo retrasado. No tiene por qué ser un tipo de duelo y puede ser precisamente una fase previa a un duelo sano. Simplemente se tarda más en empezar a hacerlo. Y si es demasiado largo, encajaría más en un duelo ausente, ya que no se ha empezado el proceso de asimilación y aceptación. Según cómo acude el paciente, lo veremos como que la persona no ha hecho el duelo, bien porque no quiera o bien porque no pueda. O como que la persona no se está dando cuenta de lo retrasado que está o lo está retrasando voluntariamente. No se considerará un duelo ausente aquellos casos donde después de la separación no presenten emociones del duelo, pero lo que han ido elaborando antes de romper la relación. Muchas veces las personas dejan durante la relación un proceso de duelo y poco tiempo después de la ruptura suele llegar la aceptación no dolorosa. En otros casos, incluso las personas que no son dejadas si han estado muy mal por su relación o han contemplado la posibilidad de separación. Puede que ya hayan pasado por algunas fases y tengan un duelo corto o atípico tras la ruptura. Duelo ausente. La persona que es dejada por miedo, dolor, por dudas o por negación no hace el duelo, ya sea de forma consciente y o voluntaria o inconsciente, como es cuando siguen con su vida como si nada. No aparecen las emociones propias y si intentan justificar con cualquier motivo o simplemente evitan con todo tipo de mecanismos distractores que alivien esa emoción. Hacen caso omiso a dichas somatizaciones que aparecen y se limitan a intentar seguir hacia adelante sin pensar demasiado en el tema. Algunos de los pacientes que se han reportado cumplen estas características. Muchos acudían decididos a hacer un duelo de por fin, pero en otros casos el motivo de consulta era otro, aunque luego se veía claramente que el duelo no estaba hecho. Duelo crónico o conflictivo. La persona se estanca indefinidamente en algunas de las fases o en algunas de las emociones. Son incapaces de avanzar, bien porque no pueden debido a esas emociones tan intensas o sus consecuencias, o bien porque de alguna forma no les interesa o le están aportando algo. Hay algunas personas que se anclan al dolor y a la tristeza, padeciendo depresiones de diferente intensidad, que cursan una ansiedad y una angustia.
En otros casos, se están estancando en la ira y en el rencor, que a partir se convertirán en el motor y en la justificación para todo, viéndose a ellas mismas como eternas víctimas de su expareja y a su vez es convirtiéndose en los verdugos. Los duelos inhibidos o duelos no concluidos. Algunas personas que no podrían incluirse en otras tipologías porque su duelo tiene características diferentes. No son personas que lo retrasen y no es que lo hagan por el duelo, sino que lo hacen el proceso como es necesario para procesar la pérdida o no la finalizan. Puede parecerse el retrasado o al ausente, pero tiene otros matices, aunque sería válido que otros profesionales incluyan estos pacientes en algunas de los anteriores, porque a efectos teóricos puede haber diferencias, pero en cara del tratamiento siempre se valora en qué fase están, cuáles han pasado y qué han procesado. Por ejemplo, puede haberse empezado a asimilar, sin embargo el precipitar la aceptación o autoobligándose a estar bien. Han hecho parte, pero no es un duelo bien hecho. Aquí estarían todas esas personas que aunque no están en proceso, el dolor se precipitan a una nueva relación, o bien como escape de ese malestar, o bien porque creen que una nueva ilusión ha cerrado la herida. Las consecuencias de no terminar el proceso del duelo son muchas y según cómo se hayan acortado, pero en general se puede decir que la persona no ha tenido tiempo para procesar bien el dolor por la pérdida y esas emociones que no han salido a luz interferirán y aparecerán de diferentes formas, ya sean altibajos repetidos, cíclicos o dificultando relaciones a futuro, como pueden ser el vínculo de la confianza, la seguridad. Algunos consejos para iniciar un proceso de duelo. No hay pautas generales para un paciente en duelo. Estas sugerencias van a depender de la persona que acude, sus características y sus circunstancias, pero es importante concretar algunas pautas que les van a ayudar más a centrarse en ellos o en ellas y les van a facilitar el duelo. La primera recomendación es la abstinencia. No tener contacto durante un tiempo con sus exparejas. Ya lo harán si lo desean. Cuando se encuentren pueden estar un poco más fuertes y mejores anímicamente. Segundo consejo, si es imprescindible algún contacto, sea por hijos, propiedades en común o negociaciones, intenta que sea el mínimo y además de la forma que menos provoque malestar. Por ejemplo, puedes explicarle a tus exparejas que durante un tiempo necesitan menos contactos y que usen algún familiar o amigos para facilitar los encuentros y las recogidas. Y si necesitan hablar en persona o por teléfono, puede crear mucho malestar, que lo mejor es que sean por notas de email o explicando que esto puede ser una etapa temporal. El tercer consejo es un bloqueo de información sobre su expareja. A veces las personas que hacen el duelo necesitan saber del otro y preguntar o buscan ellos en redes sociales y quedan con amigos en comunes. En otros casos, no buscan activamente la información, pero les llega por otras personas, incluso por sus propios hijos que se encuentran en todo el proceso. Hablar con los demás para que durante un tiempo no nos hablemos con esa persona y cortar con los hijos o también cambiar de temas conocidos. El cuarto consejo. Tiempo del duelo primero y amigos después. En muchos casos las relaciones acaban mal y el que abandona o movido en parte por la culpa o el miedo de las consecuencias no para de llamar, se preocupa y pregunta continuamente, etc. Que intenten explicarles que necesitan un tiempo para estar tranquilos y que más adelante cuando estén mejor podrán tener una relación de amistad o cordialidad si lo desean. El quinto consejo es resolver lo que puedan y necesiten, posponer lo que no sea muy importante. Hay casos donde parece que la separación tiene que resolverse en un tiempo récord, por propiedades repartidas, los sujetos personales, papeles entregados, abogados, etc. Hay muchas de estas cosas que sean inevitables, incluso buenas para asimilar la pérdida. Pero en algún momento es importante los aspectos de extrema urgencia, en un momento donde la persona puede estar aturdida y no es capaz de tomar decisiones. Priorizar lo que sea muy importante para ambas partes y conforme se vaya encontrando más fuerte, hacerle el resto de tareas pendientes. Hay que tener en cuenta también el duelo y sus implicaciones físicas. El duelo es como un proceso holístico que abarca todas las áreas del ser humano, emocional, cognitiva, conductual y física. En la atención clínica del duelo es muy frecuente que el doliente manifieste desde vagas sensaciones corporales hasta grandes expresiones físicas y cognitivas de la ansiedad. Incluso, en ocasiones la persona en duelo expresa sensaciones corporales parecidas que sintió el fallecido.
La vivencia del duelo está muy ligada a lo corporal. La crisis vital que implica el duelo lo convierte en un proceso de larga duración, sometiendo el cuerpo a un estrés continuado y por lo tanto un reflejo a nivel físico. Las siguientes son sensaciones físicas más habituales en el proceso del duelo: vacío en el estómago, opresión en el pecho, sensación de despersonalización, debilidad muscular, falta de energía y quejas somáticas. Tras el impacto inicial de la muerte, el doliente suele perder la noción de su cuerpo y de sus necesidades básicas. En estos primeros momentos es aconsejable recordar a los dolientes que preste atención también a su descanso, alimentación y cuidado básico. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que es necesario darse en los dolientes de rupturas de parejas. A medida que va avanzando el proceso del duelo, el importante esfuerzo que se supone a nivel emocional y cognitivo tiene su reflejo a nivel físico. Son frecuentes las tensiones musculares, las sensaciones de cansancio, los pequeños mareos, la sensación de nudo en la garganta, dolores de cabeza, angustia en el estómago, presión en el pecho, inquietud, falta de aire, etc. Otra complicación habitual son los procesos del sueño, las alteraciones del peso. El duelo es un proceso intenso según en qué momento se refleja una gran actividad a nivel emocional y mental. Como consecuencia de esta activación interna, el sueño se ve alterado, tanto a la hora de conciliarlo como a los desvíos despertares frecuentes, y por lo tanto, la calidad del sueño y el descanso se resienten mucho. Dormir y descansar es parte fundamental del autocuidado que el doliente debe poner en marcha mientras dure el proceso, por lo que debemos promoverlo como profesionales de la salud. En lo relativo al peso, muchos dolientes sufren alteración, sobre todo en los primeros momentos del duelo, tanto en pérdida como en ganancia. En los momentos iniciales tras la pérdida, quizás es normal que la tristeza, la angustia, el descontrol, el desorden de horarios provoquen oscilaciones en el apetito y en el peso. Cuando éstas se mantienen en el tiempo, es necesario prestarles atención. La comida a menudo se convierte en un mecanismo de control emocional, lo que suele dar de una ingesta impulsa en un momento a mitigar la liberación de la emoción. A veces ocurre el contrario, que el doliente pierde el apetito o las ganas de cocinar. Total, no voy a cocinar solo para uno, son respuestas muy comunes en los pacientes. En cualquier caso, poniendo en palabras a lo que el doliente está demostrando a través de la comida y lo que lo rodea, podremos ayudarlo en la salida de la emoción del fondo. Por otro lado, en los duelos complicados y bloqueados, pueden mascararse a nivel físico mediante sensaciones corporales poco definidas y sin expresión orgánica. Es muy habitual que en los duelos no elaborados durante muchos años cursen con una sintomatología física, presente en el doliente desde que ocurrió la pérdida. En los trabajos terapéuticos, explicar al doliente estas sensaciones y normalizarlas, ayudarles a entender el proceso de ansiedad, resulta terapéutico en sí mismo. La ansiedad, el estrés continuado y sus manifestaciones a nivel físico pueden llegar a asustar al doliente. También será importante trabajar y dar sentido a lo experimentado por el doliente a nivel físico. Ayudar a la persona a reconocer estas sensaciones, acogerlas, nombrarlas, expresarlas, favorecerá por un lado a que vayan desapareciendo, difusas y desagradables, y por lo que la ansiedad y el estrés se vayan atenuando a medida que avance la elaboración del duelo. El séptimo y último consejo: el duelo y la fe. Enlazada por otros, la fe, como no puede ser de otra manera, aparecerá rodeada por un halo de misterio. Muchas personas se preguntan el papel que juega la fe en la resolución del duelo. Por eso, es importante analizar los interrogantes que nos puede plantear la fe. En España, como en Colombia, analizaremos la fe católica, aunque muchas veces las reflexiones son extrapoladas a otras religiones. En primer lugar, la fe nos enfrenta a preguntas a lo que no podemos dar respuesta, ya que a fin y al cabo se basa en eso, en creer sin evidencias. La fe puede ser un refugio para quienes han perdido un ser querido o han tenido una ruptura, teniendo en cuenta que una de las promesas que nos hace la religión es reencontrarnos con nuestros seres queridos cuando fallezcamos o cuando nos veamos separados en un momento de nuestras vidas, y que la persona que estará en un mejor lugar o habrá mejores cosas para él. Para muchas personas la fe es un apoyo importante. Desde la experiencia, se ha comprobado que la fe es una bastión que permite aligerar el dolor a las personas creyentes.
Hay quienes ante una pérdida se aferran a la fe como una tabla de salvación, lo que les aporta un sosiego y una serenidad. Sin embargo, hay personas que no son creyentes, siendo este un factor que no les resulta imprescindible para superar el duelo. Como todo, si interpretamos la fe de un modo rígido se puede complicar la aceptación de la muerte, porque hay mensajes que pueden parecer contradictorios, aunque en realidad no lo sean. Para comprender esta afirmación es necesario analizarlo con detalle cuando la Iglesia Católica dice que las personas no morimos. No está negando la realidad de una evidencia física, que el cuerpo deja de funcionar, sino afirmando que el hombre no solo es cuerpo, sino que ya está conformado por un cuerpo y un espíritu, y el espíritu o el alma a lo que se refiere no ha fallecido. La fe no está reñida de la ciencia, son las interpretaciones que hacemos de la fe y a veces sí lo están. Cuando la Iglesia Católica dice que el alma va al cielo o que la alca va a la casa de Padre, no se refiere al cielo físico, ni tampoco a una casa con ladrillos, pero necesitamos imágenes que puedan representar cómo será lo que llamamos la vida eterna, ya que darle contenido nos permite asimilarlo de alguna manera. Cuando nos dicen que podemos hablar con nuestros seres queridos tras una ruptura o una muerte, no se refieren a que podamos enviarles mensajes, ni tampoco a que oigan, hablen o vean como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ya que las funciones físicas cesan o los muertos no ven, no oyen, no sienten alegría o dolor. En el caso de ruptura de parejas, ya que en este momento no se tiene comunicación con dicha persona en afecto. Sin embargo, sí que podemos dirigir a ellos o rezarles como quien reza a Dios, pero por ello esperar una respuesta. Como se ve, son unos conceptos abstractos, difíciles y difusos, comprensibles para el ser humano si no utilizamos los símbolos y las metáforas. La fe permite dar significado, orden a las cosas que nos suceden, y por eso no es bueno tratarla o patologizarla o cuestionar a quienes la practican. También es cierto que hay muchas personas que se atreven a realizar un duelo sin necesidad de la fe. A lo largo de la experiencia profesional han sido testigos de diferentes situaciones. En conclusión, tener la fe es un factor positivo para superar la ruptura o un duelo, pero no es imprescindible. Una fe madura no solo aligera el peso de la pérdida, sino que también da esperanza de encontrarnos en un futuro con ese ser amado o con el sentido de la muerte. No se puede imponer la fe a quien no la tiene, ni arrancársela a quien la posee. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharnos nuestro video. No olvides dejar todos tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando cada día nuestros materiales, al igual que tus experiencias que hayas tenido con las temáticas del duelo. Para esta ocasión te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.